Hermanos, quisiera yo que abrieran su Biblia en el capítulo número 15 de la primera carta a los Corintios. Ahí hemos estado estudiando la resurrección, la doctrina de la resurrección. Y recordemos, hermanos, es sumamente importante recordar que el argumento que está dando Pablo ocupa todo el capítulo. Recordemos eso y es importante saberlo. Sí, el capítulo es bastante largo en cantidad de versículos, pero es todo un argumento que está dando a favor de la resurrección. Cuando estudiamos, y ya llevamos algunos domingos estudiando por párrafos, porque lo que nos ha estado dando Pablo aquí es sumamente importante para el cristianismo, para nuestra fe, y debemos de estudiarlo exhaustivamente. Yo hasta a veces siento que voy corriendo, hermanos, pero es importante conocer lo que estamos viendo acá. Sin embargo, el hecho de que lo hayamos dividido para el análisis y el estudio, también tiene a veces el problema de que de domingo a domingo olvidamos qué es lo que nos está diciendo el apóstol. Y no debemos de perder la idea de que es un capítulo y es un argumento lo que está dando acá el apóstol Pablo. Les recuerdo que en la carta a los Corintios tenemos muchos problemas de índole cultural. Y cuando observamos cómo es de que ellos están introduciendo la cultura de su época a la iglesia, porque se habían acostumbrado a ciertas prácticas, a ciertas creencias en Corinto de la cultura griega o grecorromana, y han llegado a tolerar inclusive algo que va en contra de la fe cristiana. Tanto así que, como muchos grupos, como los saduceos, los epicuros, el platonismo, todos no creían en la resurrección. Cuando hablaba con alguien de estas escuelas de pensamiento humanas, los hermanos podían entrar en dudas. Pero la resurrección es sumamente importante para nuestra fe y nos ha hablado de que la fe sin la resurrección corporal de cada creyente es vana, es vacía, es absurda. Así es la fe sin la resurrección corporal, y les recuerdo que es de cada creyente. En los primeros versículos nos habla acerca de la resurrección de Cristo, y Pablo utiliza un argumento que en lógica se llegó a conocer como modus tollens. Se recordarán que si la resurrección de los creyentes, de nosotros como cristianos, no es, entonces Cristo tampoco resucitó. La resurrección de Cristo implica nuestra resurrección. Ese es el argumento que ha estado utilizando en los primeros versículos. Luego nos habla de la esperanza que tenemos en la resurrección. Y es el objeto de la fe cristiana, el futuro, hermanos, que la vida no se termina en una tumba o en una urna, sino que tenemos una esperanza de resurrección y un futuro certero, que Dios cumple sus promesas. Eso es algo
hermoso para nuestra fe, hermanos. Pero sin la resurrección, ¿qué sentido tendría el cristianismo? Pablo nos dice que nosotros seríamos dignos de la más grande lástima del mundo. Pobrecitos aquellos que se portan de esta manera, no tratan de no pecar, creyendo que no hay resurrección. En vez de vivir la vida plena, libertina según el mundo, que eso sí vale la pena, porque si uno se termina en la tumba, entonces hay que disfrutar esta vida, ¿verdad? Si no hay nada más. Y seríamos personas que le daríamos lástima al mundo por estar creyendo y no disfrutando la vida. Sin embargo, por la resurrección, hermanos, nosotros tenemos que ser movidos a misericordia con el mundo, con aquellos que no tienen fe. Es diferente, y la resurrección es un punto de inflexión. Es una doctrina que es un punto de inflexión. Pero otro punto que hemos visto, y esta ya es la sección que hemos estado estudiando, desde el versículo 35, nos habla de que es una resurrección corporal. A veces cuando estamos hablando con algún incrédulo, nos salen preguntas como lo hacía en la época de Pablo: ¿con qué cuerpo resucitarán? Si alguien se murió en una guerra decapitado, va a resucitar su cabeza por un lado y su cuerpo por otro. Va a resucitar un viejito que se va a morir a los 10 años de resucitado. Esas preguntas se hacían para ridiculizar la doctrina de la resurrección. Tenemos la de los saduceos, de que una mujer tuvo un esposo, luego otro. En la resurrección, ¿quién va a ser su esposo? Todo ese tipo de preguntas, Pablo está hablando en contra de eso, y nos está diciendo de que el cuerpo que nosotros vayamos a tener en la resurrección tiene cualidades diferentes. Pero aunque tenga cualidades diferentes, uno no va a perder la identidad que tiene. Aunque tenga cualidades diferentes, va a ser una resurrección corporal. El cuerpo va a tener cualidades diferentes, pero va a ser cuerpo. Puede que usted tenga cualidades diferentes, pero va a seguir siendo usted. Y por eso nos habla de la semilla. Nos pone un ejemplo de una semilla que se siembra, y esa semilla se destruye para que salga una planta, un árbol. Pero la identidad no se pierde. Aun cuando un árbol no es una semilla, si usted siembra un frijol o un cedro, la identidad de esa semilla va a permanecer en la planta. Pero si miramos el tamaño de una semilla y la de un árbol, son diferentes, son cualidades diferentes. Y nuestro cuerpo, el cuerpo en la resurrección, va a tener cualidades diferentes al cuerpo terrenal. De ahí nos habla de sembrar en corrupción y resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra y se resucita en gloria. Son cualidades que va a tener el cuerpo, en debilidad y en poder. Pero eso no quita que sea cuerpo. Eso es lo importante que está acá y que debemos de tener presentes para entrar a ver el versículo 45.
El 44 nos dice, se siembra un cuerpo animal y se resucita un cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y cuerpo espiritual. Y les recuerdo, hermanos, que lo importante ahí es de que hay cuerpo. A veces cuando leemos esto, cuerpo espiritual, pareciera como que es un espíritu el que va a estar resucitado y no algo corpóreo. Pero el énfasis es el cuerpo. Y hay que decir que aquí la palabra animal es psique, es la palabra alma, que a veces se traduce como alma. Hemos visto que anteriormente Pablo la utiliza en el capítulo 2 y la traducción en la versión 60 lo traduce como natural. Entonces tiene diferentes traducciones, pero es un cuerpo de alma, es lo que dice acá, y hay una resurrección en un cuerpo espiritual, y lo que importa es el contraste de lo que tenemos ahora y lo que va a ser en un futuro. Pero es cuerpo que no pierde la identidad de la persona. Y en ese sentido, Pablo ahora va a poner un contraste entre Adán y Cristo. Cuando hablamos de cuerpo, y quiero terminar la introducción con esto, cuando hablamos de cuerpo, hermanos, a veces los teólogos comienzan a discutir cosas porque dice que es un cuerpo incorruptible. Y hay alguna corriente teológica que nos dice, en la resurrección nosotros no vamos a tener intestinos. ¿Y de dónde sale eso? Porque en los intestinos es solo el proceso ya terminado para excretar lo que no ha procesado el cuerpo. Pero como no va a haber corrupción, entonces nuestro sistema digestivo va a cambiar de forma. Yo creo que es un punto algo interesante el hecho de que ellos digan que va a haber otro aparato digestivo, otra situación así. Pero también hay que resaltar que acá Pablo no está hablando del aparato digestivo. ¿Qué función va a tener el cuerpo en la resurrección? No nos lo da detalles. Creo que esa especulación, si bien está con la idea de la incorrupción, no es netamente especulatorio. Lo que sí nos dice Pablo es de que vamos a tener cualidades diferentes. Una es la incorrupción, la gloria, el poder. Eso sí nos lo dice, pero entrar así en la resurrección, ¿vamos a tener aparato digestivo o no? Creo que también es excederse un poco en lo que dice el texto. Entonces, veamos el texto y si quieren podemos meditar en eso después, pero no abandonando la esencia de lo que nos está hablando Pablo acá. Así que el versículo 45 dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. El postrer Adán. Entonces vamos a encontrar aquí las diferencias, el contraste de estar en Cristo y estar en esa naturaleza adánica. Pero antes los invito a orar. Señor, te alabamos y te agradecemos, Señor, tus bendiciones. Te agradecemos la certeza que tenemos por la fe que tenemos de la obra de Cristo en la cruz, en su sepultura y en su resurrección. Señor, sabemos que Él vendrá en gloria nuevamente.
y nosotros resucitaremos si ya hemos fallecido o seremos transformados. Pero es una certeza la que tenemos de no perder nuestra identidad personal, de ser resucitados corpóreamente, no porque hayamos hecho algo, sino por tu dádiva infinita, Señor, por la obra de Cristo. Señor, te pedimos que tú nos ilumines, abras nuestro entendimiento para comprender lo que está escrito, tu santa voluntad, y que podamos actuar en esta vida esperando esa gloriosa resurrección, que la tenemos por certera, pues está en tu palabra. Te pedimos, Señor, comprender esto y que podamos transformar nuestra vida para tu gloria y tu honra. Bendecimos este tiempo, Señor, y que tu nombre sea bendito también. Pedimos esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces veamos, hermanos, el versículo 45. Dice así, también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. Acá cuando dice está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, está citando Génesis capítulo 2, versículo 7. Y lo está citando casi textualmente de la versión griega. Y en Génesis, nuestras traducciones tenemos: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Vean la diferencia que tenemos en la traducción acá: alma viviente, y el otro dice ser viviente en nuestras versiones en español. Ahora, en hebreo, hermanos, utiliza la palabra nefesh, y hay una equivalencia entre nefesh y psique en griego. Pero lo que quiero es que podamos ver la traducción en español, porque tenemos esta traducción que aquí dice alma, pero esa palabra psique también la han traducido en el versículo 44 como animal. En el 2:14 de la primera carta a los Corintios como natural. Y claro, lo que se refiere es a un ser viviente. Pero tenemos a veces esas traducciones en español que puede complicar un poco, porque una vez lo traducen de una forma y la siguiente de otra forma, siendo la misma palabra. Y lo importante no es de que seamos almas vivientes, sino el contraste que va a ser entre el cuerpo que tenemos en Adán y el cuerpo que vamos a tener en la resurrección. Recordemos que ha estado hablando de las propiedades diferentes o la distinción que va a haber entre esos dos cuerpos. En la idea judía o en las tradiciones judías acerca del cuerpo resucitado, recuérdense que solo los saduceos no creían en la resurrección en el judaísmo. Pero cuando, por ejemplo, Jesús le va a resucitar a Lázaro, le responden: sí, resucitará en el día postrero, porque los judíos en general creían en la resurrección y en la resurrección corporal. Pero la idea de
de los judíos es de que uno iba a resucitar así como había muerto y que el cuerpo iba a ser sanado. Entonces, si uno murió sin una pierna, entonces iba a resucitar sin la pierna y luego le iban a poner la pierna para parecerse a Adán antes de la caída. Eso de parecerse a Adán antes de la caída era porque en el judaísmo Adán era un hombre ideal, pues no había pecado. Entonces, antes del pecado, Adán era el hombre ejemplar. Todos los judíos la idea era ser como Adán antes de pecar. El pecado vino a distorsionar todo y en efecto, el pecado vino a distorsionar todo. Pero tenían esa idea de que uno al morir y resucitar se iba a parecer a Adán. La restauración era parecerse a Adán. Y aquí Pablo, con este contraste entre Adán y el postrer Adán, o el primer hombre Adán y el postrer Adán, que es Cristo, la idea es de que sí va a haber una restauración, pero no se va a quedar en una simple restauración. No se va a quedar en una restauración de la imagen de la humanidad antes de la caída. Porque Adán, hermanos, no es el hombre ideal. En el cristianismo usted no dice, yo me quiero parecer más a Adán antes de la caída. Claro, sería un buen ejemplo a Adán antes de la caída, pero la idea en el cristianismo no es el ideal Adán. ¿Y por qué Pablo acá está diciendo que Cristo es superior a Adán? Hay ciertas cosas que son parecidas y por eso podemos hablar de una restauración en varios aspectos de Adán antes de la caída. Pero Cristo es superior a Adán. Él es nuestro ideal. Cuando Pablo dice, sed imitadores de mí como yo de Cristo, no dice ser imitadores de mí como yo de Adán antes de la caída. Nuestro ejemplo a seguir es Jesucristo. Porque Cristo, hermanos, no solo va a restaurar, sino va a superar con creces lo que Adán fue. Va a superar lo que Adán fue. Adán fue el prototipo del cuerpo natural. En Adán podemos ver el prototipo del cuerpo terrenal, de ese cuerpo animal. Usando la palabra aquí, de ese cuerpo de alma. Pero Jesucristo, en la resurrección, es el primero, también el prototipo del cuerpo resucitado, del cuerpo espiritual. Cuando vemos a Adán, dice un alma viviente, o un ser viviente, como lo dice nuestras Biblias en Génesis 2. Adán fue tomado del polvo y fue un ser viviente cuando el Señor le sopló en su nariz aliento de vida. Sin embargo, dice, el postrer Adán no recibe vida, da vida, es superior a lo que tenemos con Adán. El postrer Adán, que es Cristo. En Adán, hermanos, heredamos nuestra naturaleza actual, nuestro cuerpo, que incluye pecado. Sin embargo, en Cristo heredamos otra naturaleza, un cuerpo. Y es que
Hoy que tuvimos la lectura en Romanos 5:12, no lo voy a leer todo porque es un poco largo el versículo, el texto, pero yo espero que ustedes lo tengan presente, lo acabamos de leer y si están viendo esto en diferido es buen momento para leerlo, pero entrando a Romanos 5, allí tenemos que el pecado entró en el 12. El pecado entró en el mundo por un hombre, Adán, y por el pecado la muerte. Así pasó la muerte a todos los hombres por cuanto todos pecaron. En Adán entró el pecado y junto con eso nuestra naturaleza pecaminosa, nuestra muerte física y espiritual. La muerte física, hermanos, es una consecuencia del pecado. Y desde el nacimiento, cuando nace un bebé, ya tiene esa naturaleza. Por eso es posible que crezca y todo, pero va a terminar en la muerte. Por esa naturaleza que puede tener desde chiquito. Es la naturaleza adánica y el cuerpo, aunque crece, y es maravilloso el crecimiento, pero junto con ese crecimiento también se van muriendo células. Y eso es parte de la naturaleza corporal que tenemos en Adán. Y veamos que en Romanos dice, en Adán muchos mueren. Pero también Dios en Cristo, muchos viven y donde abunda el pecado. Y vean que nuestra traducción creo que capta la idea y es hermosa. Donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. El pecado abunda, ¿sí? Pero sobreabunda la gracia. El pecado, hermanos, es una ofensa grave al Señor. No le quitemos la gravedad. Pero aún con esa gravedad del pecado, sobreabunda la gracia. Y hermanos, es gracia. Recuerden eso. No es algo que se está ganando usted. Es la gracia del Señor, es gratis. Todas las demandas de justicia, de santidad, que no podemos cumplir por mucho que intentemos, quedan satisfechas en los méritos de Cristo. Hay gente que se está esforzando ahí porque yo me quiero ganar la salvación. Va a seguir luchando toda su vida, se va a morir y va a decir, ¿por qué no tuve yo la gracia? Porque quedan satisfechas en los méritos de Cristo, no en ninguna cosa que podamos hacer. Pero es la gracia del Señor que sobreabunda aún donde hay pecado. Y nos dice que por los méritos de Cristo, termina el pasaje, el 21, para así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo Señor nuestro. La consecuencia del pecado es la muerte. La muerte reina por el pecado. Pero la gracia, la justicia y la vida eterna es mediante Jesucristo, Señor nuestro. Cuando observamos este pasaje junto al de Corinto, observamos que tenemos un cuerpo donde reina la muerte, pero ese cuerpo que el Señor nos va a dar en su soberanía,
va a estar adaptado para la vida eterna. Y hermanos, cuando observamos el capítulo 8 de Romanos, nos dice que la naturaleza está sujeta a vanidad, al mismo destino del pecado de la muerte. No solo la gracia del Señor nos va a dar cuerpos a nosotros adaptados a la vida eterna, sino también va a restaurar la naturaleza que está caída. Y no hablo de nuestra naturaleza pecaminosa, sino de la creación, hermanos, el mundo. ¿Acaso no mueren animales? ¿No mueren plantas? Eso, hermanos, hasta eso va a cambiar. Soberanamente el Señor así lo ha dispuesto. Pero dice, versículo 46, ahí en Corintios 15, mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. Y veamos que aquí no tenemos un argumento a favor del materialismo. ¿Qué es eso del materialismo? Es de decir que la materia es primero y luego lo espiritual. Entonces, cuando leemos solo así, lo espiritual no es primero, sino lo animal y luego lo espiritual, pareciera como que Pablo esté diciendo, bueno, somos materia y luego viene el espíritu, pero otra vez en el contexto está hablando de la resurrección. Porque tenemos un nacimiento que en efecto es natural, es el alma, es lo animal. Se nace en la palabra utilizada psique, que es lo normal, y luego se resucitará con un cuerpo espiritual. Esa es la idea acá. Y otra vez, animal, la palabra psique, traducida de otra manera. Lo que quiere decir es de que usted y yo nacemos en Adán y luego en Cristo. Nuestro cuerpo, nuestras características son adánicas. Sin embargo, recordemos ese ejemplo de la semilla que se planta y se transforma, del 33 al 44. Nace la semilla, luego se transforma. Es la misma semilla, pero al principio es semilla. Y eso es lo que está tratando de ejemplificar con nuestro cuerpo. De primero nacemos en Adán y luego en Cristo. Versículo 47, el primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Y aquí podríamos observar que que es el Señor, esta frase del Señor, hay algunos manuscritos que no lo contienen. Y podría variar un poco el entendimiento del pasaje. Pero pues diría, el segundo hombre celestial, y en este sentido es el hombre celestial nuestro, no el Señor. Y está siempre hablando de la resurrección. Cuando vemos el verso se puede interpretar como el primer hombre que viene de Adán, de la tierra, porque está hecho de tierra. Luego recibe el soplo de la vida, pero por otra parte, el Señor, que es el postrer Adán, el Verbo eterno, se encarnó y habitó entre nosotros. No está hecho del polvo de la tierra, sino toma la naturaleza humana, aunque sea una persona divina.
Y esa es una de las posibles opciones que tenemos acá. Cuando vemos que el Verbo se hizo carne en Juan capítulo 1, el Evangelio de Juan, está tomando la naturaleza humana, la persona divina. Y aún con esa naturaleza humana que tiene propiedades diferentes, no deja de ser una persona divina. Recordemos que el Señor Jesucristo es una persona con dos naturalezas. Y ahora que estamos cerca de la Navidad, estamos celebrando justamente eso, que la persona divina toma la naturaleza humana, que el Verbo eterno se encarnó entre nosotros. Y si no le quitamos que es el Señor, nos está hablando de eso. Y el primer hombre es de la tierra, y lo podemos observar que es tomado de la tierra, como bien lo vimos en Génesis 2. Ahora bien, cuando observamos el versículo 46 y dice, mas lo espiritual no es lo primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre es del cielo. Ahí pareciera que también está hablando de nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza, que lo primero que tenemos es el hombre terrenal. Y luego el hombre celestial. Y hermanos, ambas, creo yo, posibilidades no quita la raíz o la esencia de lo que está hablando Pablo acá. Si está hablando de que es Adán el primero, nuestra participación es en Adán y no lo podemos negar. Y luego que es el Señor del cielo, nuestra participación es también con el Señor, pero es posterior. Entonces, lo importante, si ya sea que esté hablando de nuestra participación con Adán y con el Señor, o de nuestro cuerpo terrenal y nuestro cuerpo celestial, lo importante es de que van a ser dos cuerpos con dos cualidades diferentes. La esencia de lo que está hablando Pablo acá no cambia. Y luego sigue el versículo 48, el cual el terrenal, tales también los terrenales, y cual el celestial, tales también los celestiales. Es importante nuestra participación, y aquí podemos hablar de la importancia de los orígenes y la participación que tenemos con ellos, porque Adán, que era el primero, el de la tierra, nuestra naturaleza terrenal participa con esa naturaleza. Y el postrer Adán, que es Cristo, que es celestial, que es la primicia de muchos, también participaremos de lo celestial. En Juan capítulo 3, Jesús le está hablando a Nicodemo y le dice Jesús a Nicodemo en el versículo 5, te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y
Nicodemo, una de las cosas que le pregunta después a Jesús en el versículo 9 es: ¿cómo puede hacerse esto de nacer de nuevo? Es la participación que tenemos con el Señor Jesucristo, que es un nuevo nacimiento. Cuando nacemos en nuestra vida ordinaria, participamos de la naturaleza de Adán, pero luego participamos, al creer en Jesucristo, de la naturaleza del Señor. Y vean lo que le responde Jesús: tú eres maestro de Israel y no sabes esto. De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Y claro, el Hijo del Hombre es un título de Jesús. Él es celestial. Pero una de las cosas que me gustaría resaltar acá es de que Jesús le está hablando en las cosas terrenales y no le creen. ¿Cómo creerán si les dijere las cosas celestiales? Y aquí podemos sacar que una de las cosas que vamos a tener en nuestro cuerpo resucitado va a ser una comprensión más amplia de las cosas celestiales. Pero todo eso viene en la participación que tenemos con el Señor Jesucristo. Si participamos con Él por la fe. Versículo 49. Y así como hemos traído la imagen de lo terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Cuando hablamos de imagen, hermanos, es muy importante, porque implica compartir cualidades desde el Antiguo Testamento. Cuando dice el Señor en Génesis 1, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, ¿qué está diciendo ahí? Está diciendo que si el ser humano tiene ojos es porque el Señor tiene ojos. Si el ser humano tiene una mano es porque el Señor tiene mano. No, está hablando de las cualidades de la personalidad. Las cualidades de la personalidad. Esa es la imagen que tenemos del Señor en nuestras vidas. La imagen y la semejanza de Dios habla de la personalidad. De que nosotros tengamos intelecto, sentimiento y voluntad como cualidades, pero la personalidad, o al menos en la postura de este servidor, nos habla de diferenciarnos uno del otro, de la responsabilidad que tenemos y de la autoconciencia que poseemos. Eso es la personalidad, pero esa personalidad son cualidades que tenemos o compartimos con Dios, porque estamos hechos a su imagen y semejanza. Ahora, cuando hablamos de hemos traído la imagen de lo terrenal o del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. El texto está hablando de compartir cualidades corpóreas. Desde un inicio llevamos puesto o vestimos o hemos traído. Aquí la palabra hemos o la frase hemos traído se puede traducir vestimos, la imagen que pertenece a lo terrenal. Aun cuando Dios nos
predestinó para que luciéramos un cuerpo celestial. Lo que vemos actualmente es un cuerpo de desgaste, un cuerpo terrenal. Ahora bien, en un futuro, en la resurrección, traeremos o llevaremos puesto, vestiremos la imagen que pertenece a lo celestial. A lo celestial. Aquí está hablando del futuro. Y, hermanos, la imagen es algo visible. Usted puede observar a sus hijos o a sus papás que pasan los años y pueden observar el cuerpo de desgaste, el cuerpo que tienen, la imagen de lo terrenal. Pero también vamos a observar la imagen de lo celestial en la resurrección. En el cuerpo traeremos vestidos en el cuerpo como algo celestial. Pero esto digo, versículo 50, hermanos, que la carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. En contraste al cuerpo terrenal, la carne y la sangre que están acá mencionadas no son útiles para el reino de Dios. Y cuando hablamos de carne y sangre, debemos de observar que esta carne y sangre nos está hablando de la naturaleza otra vez que tenemos en Adán. La carne lo podemos observar como una sustancia y la sangre como un principio vital. Es decir, carne y sangre es lo que representa nuestra vida en la actualidad. La carne a veces lo utiliza Pablo para referirse a nuestra naturaleza pecaminosa. Es parte de nuestra naturaleza, pero esa naturaleza no sirve, no pueden entrar o no pueden heredar el reino de Dios. Eso debe de cambiar para entrar al reino de Dios, como lo ha venido diciendo. Así que esa pregunta de si yo me muero anciano, voy a resucitar anciano, de eso está hablando acá. Esa ancianidad es consecuencia del pecado. Y esa naturaleza no puede heredar el reino de Dios. La carne y la sangre es sinónimo de vieja naturaleza que no puede heredar el reino de Dios. Un anciano no va a vivir la eternidad con su vejez. Esas son las ideas que tenemos acá. La corrupción y la incorrupción son contrarias. Y por eso el cuerpo debe de cambiar de lo temporal a lo intemporal. Está diciendo que lo que está adaptado a esta naturaleza sujeta a la vanidad de la muerte por algo que debe de ser incorruptible del cielo. Hermanos, nosotros tenemos una certeza en la resurrección y esa debe ser nuestra fe. Y nuestra fe también va orientada a la soberanía de Dios de darnos el cuerpo con las propiedades que a Él le plazca, adaptados para el servicio que Él quiere que nosotros tengamos en la eternidad. Nosotros estamos hechos para su gloria y su honra. Y creo que eso sin duda va a ser cumplido en el futuro, pero Pablo va a terminar el capítulo y lo vamos a ver, que entre tanto
somos vestidos de incorrupción. Hagamos la voluntad del Señor acá. Así que no esperemos la vestidura o llevar puesto la imagen de lo celestial, sino trabajemos también en esta vida. Y aún con todos nuestros defectos, si estamos con este cuerpo, en esta naturaleza, es porque el Señor así le agrada que estemos acá y tiene un propósito para nuestras vidas. Cumplamos ese propósito con nuestro cuerpo adaptado a la naturaleza sujeta a la vanidad de la muerte. Y ese trabajo con la certeza de la resurrección corporal, adaptado al reino de Dios. Padre, te alabamos, Señor, que tu voluntad se haga como se hace en el cielo, aquí en la tierra, en nuestras vidas, Señor. Que venga tu reino, Señor, y que todas las promesas que tú has dicho, que sabemos que se van a cumplir, Señor, podamos vivir en ellas y vivir por ellas. Bendícenos, Señor, y guarda nuestras vidas. Que, Señor, podamos vivir una vida aún en estos cuerpos corruptibles, agradables a ti. Señor, tú conoces nuestro corazón y nuestra mente y transfórmalo, Señor, de tal manera de que podamos aún acá vivir como a ti te agrada, Señor, esperando, velando la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, el cual también va a llenar de gozo, y esa fe, esa esperanza va a ser concreta, Señor. Te alabamos y bendecimos tu santo nombre. Ayúdanos a ser buenos hijos tuyos. Lo pedimos acercándonos por los méritos de Cristo, por esa gracia que sobreabundó en nuestras vidas. Amén.